Un saludo a todos, mi nombre es Giselle Gil y el día de hoy les voy a hablar acerca de la forma del Estado. El Estado constituye la máxima instancia de articulación de relaciones sociales. Encarna el cuerpo político de la nación. Es la asociación que detenta el monopolio del uso de la fuerza. Por lo tanto, es una estructura política que regula el juego y conflicto de intereses de los distintos actores sociales. El Estado es una sociedad humana asentada de manera permanente en el territorio que le corresponde, sujeta a un poder soberano que crea, define y aplica un orden jurídico que estructura la sociedad estadal para obtener un bien público temporal de sus componentes. El Estado se compone de tres elementos fundamentales. El primero es el territorio, que es el espacio geográfico donde se asienta, ocupado por grupos humanos que establecen el ámbito de competencia y regulación del orden jurídico, donde ejerce su soberanía. En segundo lugar tenemos el pueblo, que es el conjunto de individuos que participan en la comunidad política organizada. Y por último tenemos el ordenamiento jurídico. El Estado es un orden jurídico que se regula a sí mismo a través del derecho. En cuanto a los tipos de Estado, tenemos el Estado unitario, donde existe un solo ordenamiento jurídico, federal, que hay una coexistencia del ordenamiento jurídico federal o nacional. En tercer lugar, tenemos el provincial. Las provincias ejercen el poder que no han delegado a la nación. Así pues, reservan la facultad de dictar leyes de orden administrativo. De acuerdo a las tareas del Estado, el Estado, según el artículo 3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de las personas, el respeto a la dignidad humana y la promoción de una sociedad justa y pacífica. Además, busca garantizar el bienestar y la prosperidad del pueblo, así como el cumplimiento de los derechos y deberes consagrados en la Constitución. Para lograr estos objetivos se considera fundamentales la educación y el trabajo. Ahora bien, los principios del Estado Federal venezolano. De acuerdo con nuestra Constitución, en el artículo 4 establece que la República Bolivariana de Venezuela es un Estado federal descentralizado y se rige por los principios de integridad territorial. Este principio establece la unidad de la nación venezolana, donde el territorio, aunque organizado en diferentes entidades, conforma un solo Estado, sobre el cual se ejerce la soberanía. Cooperación implica la colaboración armónica entre distintos niveles de gobierno nacional, estatal y municipal para alcanzar los fines del Estado. Solidaridad se refiere al apoyo mutuo y la corresponsabilidad entre las entidades federales y el poder nacional para garantizar el desarrollo equilibrado del país. Concurrencia reconoce que existen competencias compartidas entre los diferentes niveles de gobierno. Corresponsabilidad establece que todos los niveles de gobierno son responsables en la gestión de los asuntos públicos. Estos principios buscan asegurar un equilibrio entre la unidad nacional y la autonomía de las entidades que componen la federación. Respecto a la evolución histórica del federalismo en Venezuela, destacan los siguientes puntos claves. La Primera República tuvo un ideal federalista, pero la Guerra de Independencia favoreció un modelo centralizado en la Gran Colombia. Tras la separación, en 1830, continuó el debate entre federalistas y centralistas. En el siglo XIX, la Guerra Federal fue crucial y lo llevó a la Constitución de 1864, que formalmente estableció los Estados Unidos de Venezuela como un sistema federal. En el siglo XX, los regímenes autoritarios de principios de siglo consolidaron el centralismo. En la segunda mitad del siglo hubo intentos graduales de descentralización. La Constitución de 1999 consagró a Venezuela, como ya mencionamos anteriormente, como un Estado federal descentralizado, buscando fortalecer la autonomía de estados
y municipios. El siglo XXI, la tensión entre el gobierno central y las entidades federales persiste, con debates sobre recursos, competencias y autonomía. La idea central de una federación descentralizada es distribuir el poder político y administrativo entre diferentes niveles de gobierno, en lugar de concentrarlos únicamente en el gobierno central. En el caso venezolano, esto aplica un mayor grado de autonomía para los estados y los municipios en la gestión de sus propios asuntos, dentro del marco de la Constitución y las leyes nacionales. Aspectos claves de este modelo. Distribución de competencia. La Constitución establece diferentes tipos de competencia. Competencias exclusivas del Poder Nacional, competencias exclusivas de los estados, competencias exclusivas de los municipios, competencias concurrentes y también establece autonomía política, autonomía administrativa, autonomía fiscal, participación ciudadana y coordinación y cooperación. El principio descentralizador es la filosofía fundamental que subyace a la estructura federal de Venezuela. Implica la distribución de poder político, administrativo y fiscal desde el gobierno central hacia las entidades territoriales subnacionales, los estados y los municipios. El principio descentralizador busca acercar el poder a los ciudadanos, promover la diversidad y la autonomía regional, fomentar la eficiencia y la rendición de cuentas, fortalecer la participación ciudadana, distribuir el poder para evitar la centralización y ahora bien, hablaremos de la organización del poder público estatal. Replica a nivel regional la separación de poderes con un poder ejecutivo, encabezado por el gobernador o gobernadora del estado. El gobernador o gobernadora es el jefe de la administración pública estatal. El poder legislativo reside en el Consejo Legislativo del Estado. La principal función del Consejo Legislativo es dictar las leyes estatales. El poder judicial. La organización judicial a nivel estatal forma parte del sistema judicial nacional, cuya cabeza es el Tribunal Supremo de Justicia. Otro punto a tratar es la competencia de las entidades federales, establecidas en los artículos 164 y 178 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La Constitución, en el artículo 164, atribuye a los estados una serie de competencias exclusivas, entre las que destacan dictar su constitución para organizar los poderes públicos estatales de conformidad con la Constitución Nacional, la organización de sus municipios y demás entidades locales, así como su división político-territorial, la administración de sus bienes y la inversión de sus recursos, la organización, recaudación, control y administración de ramos tributarios propios, según las disposiciones de las leyes nacionales y estatales. Administración de las tierras baldías ubicadas en su territorio, el régimen y la administración de las minas no metálicas, las salinas y los hostales cuyas explotaciones les esté reservada por ley nacional. Organización de la policía y determinación de la rama de este servicio atribuidas a la competencia municipal de conformidad a la ley, las materias relativas a la viabilidad y el transporte público, la conservación, administración y aprovechamiento de las vías terrestres estatales, la conservación, administración y aprovechamiento de carreteras y autopistas nacionales. Todo lo que no corresponda de conformidad a la Constitución, a la competencia nacional o municipal. Además de estas competencias exclusivas, los estados también ejercen competencias concurrentes con el poder nacional en diversas áreas establecidas por la ley. Competencias de los municipios en el artículo 178 de la Constitución. La Constitución asigna a los municipios las siguientes competencias propias: la ordenación territorial y urbanística, el aseo urbano y domiciliario, recolección y tratamiento de residuos sólidos, los servicios de agua potable y alcantarillado, el alumbrado público,
la construcción, equipamiento y mantenimiento de vías urbanas, parques, jardines, plazas, balnearios y demás sitios de recreación, el servicio de transporte público urbano de pasajeros, la administración y conservación de monumentos y sitios históricos de interés local, la organización, recaudación y control y administración de los ramos de tributos municipales según las disposiciones de leyes nacionales y estatales, la gestión de la salud y la educación, así como programas de bienestar social, la protección del ambiente y la cooperación con el saneamiento ambiental, el fomento de la economía local y la participación ciudadana en la gestión de sus asuntos, la promoción y organización de la participación ciudadana en la gestión de sus asuntos. Todo lo que les sea atribuido por la Constitución y las leyes nacionales y estatales. También vamos a hablar de la organización política administrativa de Venezuela. Se fundamenta en su carácter de Estado federal descentralizado, tal como lo establece la Constitución de la República. Esto implica una distribución de poder político y administrativo entre diferentes niveles de gobierno, el poder nacional, el poder estatal y el poder municipal. El poder nacional es el gobierno central de la República y ejerce su autoridad sobre todo el territorio nacional y se organiza en 5 poderes autónomos independientes: el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial, el poder ciudadano y el poder electoral. Poder estatal. Cada uno de los 23 estados federales tiene autonomía política, administrativa y fiscal dentro de los límites establecidos por la Constitución en las leyes nacionales. La organización política administrativa a nivel estatal comprende poder ejecutivo estatal, poder legislativo estatal y poder judicial estatal, además de la Contraloría estatal. El poder municipal. Los municipios son las unidades políticas primarias y autónomas dentro de la organización nacional. Gozan de autonomía política, administrativa y tributaria para la gestión de sus intereses y dentro de los límites de la Constitución y las leyes nacionales y estatales. Se estructura de la siguiente manera: Poder Ejecutivo Municipal, Poder Legislativo Municipal y Contraloría Municipal. Básicamente, la organización política administrativa de Venezuela se caracteriza por un sistema federal y descentralizado con 3 niveles de gobierno: nacional, estatal y municipal, que ejercen sus competencias de manera autónoma y coordinada bajo los principios de separación de poderes y participación ciudadana. Los órganos constitucionales a nivel estatal en Venezuela son aquellos cuya existencia y funciones principales están directamente establecidas en la Constitución de nuestra República y desarrolladas en la Constitución de cada estado. Los principales órganos constitucionales a nivel estatal son el gobernador o gobernadora. Es el jefe de poder ejecutivo estatal y es elegido por votación popular directa y secreta. Dirige la administración pública del Estado y es responsable de la gestión de los asuntos estatales. El Consejo Legislativo del Estado es el órgano del Poder Legislativo Estatal. Está integrado por legisladores o consejeros estatales elegidos por votación popular. La Contraloría del Estado es el órgano de control fiscal del Estado. Aunque no forma parte de la estructura de la separación de poderes clásica, ejecutivo, legislativo y judicial, es un órgano constitucional autónomo a nivel estatal, encargado de la vigilancia, fiscalización y control de los ingresos, gastos y bienes del Estado y de las entidades descentralizadas adscritas a él. El Poder Judicial a nivel estatal. Si bien el Poder Judicial es el único a nivel nacional y su cabeza es el Tribunal Supremo de Justicia, la Constitución prevé la desconcentración y la descentralización administrativa y jurisdiccional del mismo. Esto implica la existencia de tribunales con competencia territorial en cada estado.
Otros órganos que pueden tener rango constitucional a nivel estatal, dependiendo de la constitución de cada estado, podría incluir la Procuraduría del Estado y la Defensoría del Pueblo. En cuanto al Consejo de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas, es un órgano colegiado de carácter consultivo y de planificación a nivel estatal en Venezuela. Su existencia y sus funciones están contempladas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y desarrolladas principalmente en la Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular y la Ley de los Consejos Estadales de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas. Ahora, el Distrito Capital es una entidad federal especial dentro de la Organización Política Territorial de Venezuela. A diferencia de los 23 estados federales, el Distrito Capital no posee la misma estructura de autonomía y política administrativa. Las características claves del Distrito Capital es que es la sede de los poderes públicos nacionales, dependencia directa del poder nacional. No es un estado federal. Es crucial entender que el Distrito Capital no es uno de los 23 estados que conforman la Federación Venezolana. Su régimen jurídico es distinto. Régimen legal especial. Organización y administración. La administración del Distrito Capital se caracteriza por un jefe de gobierno del Distrito Capital, designado por el presidente de la República. Es la máxima autoridad administrativa y política del Distrito Capital. Órganos administrativos. El jefe de gobierno cuenta con secretarías, direcciones y otros órganos administrativos para la gestión de los servicios públicos. Participación ciudadana. Si bien no tiene un consejo legislativo propio con las mismas atribuciones que los demás estados, se promueven mecanismos de participación ciudadana a través de diferentes instancias. En resumen, el Distrito Capital es una entidad federal con un régimen especial debido a su rol como sede de los poderes nacionales. Su administración está directamente vinculada al Poder Ejecutivo Nacional, aunque dentro de su territorio existen municipios con autonomía en sus competencias propias. Hablando de municipios, el municipio es la unidad política primaria y autónoma dentro de la Organización Nacional de Venezuela. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dedica un capítulo completo, que es el capítulo 4 del título 4, al poder municipal, estableciendo sus bases y principios municipales fundamentales. Características clave del municipio: autonomía, territorio, población, organización del poder público municipal, que en cada municipio se organiza el poder público de la siguiente manera: poder ejecutivo municipal, poder legislativo municipal y Contraloría municipal. Competencias propias. El artículo 178 de la Constitución enumera las competencias propias de los municipios, que incluyen áreas como la ordenación territorial y urbanística, entre otras cosas. Ingresos municipales y participación ciudadana. El régimen general constitucional de la organización territorial y del poder público en Venezuela está fundamentalmente establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Esta Carta Magna define los principios y la estructura y las bases de cómo se organiza el Estado venezolano en su territorio y cómo se ejerce el poder público en sus diferentes niveles. Los pilares fundamentales de este régimen general constitucional son el Estado federal descentralizado. El artículo 1 de la Constitución declara que Venezuela es un Estado democrático y social de derecho y de justicia, federal y descentralizado. Esto implica la existencia de diferentes niveles de gobierno, con autonomía y competencias propias, pero unidos bajo una misma constitución y un gobierno central. La descentralización es un principio rector que busca transferir poder y responsabilidades desde el centro hacia las entidades territoriales subnacionales.
también tenemos el principio de organización territorial: unidad, integridad territorial, cooperación, solidaridad, concurrencia y subsidiariedad. Tenemos la distribución de competencias. La Constitución establece un sistema de distribución de competencias entre el poder nacional, el poder estatal y el poder municipal, que se encuentra, como mencionamos anteriormente, en los artículos 156, 164 y 178. También tenemos la organización del poder público. En quinto lugar, tenemos la autonomía de las entidades federales y también tenemos la participación ciudadana. En cuanto a la existencia de otras entidades locales, no están tan exhaustivamente definidas en la Constitución como el del municipio, sino que se delega principalmente a la legislación estatal y a las ordenanzas municipales dentro del marco de los principios constitucionales de descentralización y participación ciudadana. Para finalizar el tema, hablaremos del Fondo Intergubernamental para la Descentralización. Fue un instrumento financiero de gran importancia en el proceso de descentralización en Venezuela. Fue creado con el objetivo de apoyar técnica y financieramente a los estados y municipios para que pudieran asumir las competencias y responsabilidades que les eran transferidas por el gobierno central. Sus funciones principales eran determinar, asignar y administrar la participación de los estados y municipios en los recursos del fondo. Identificar, negociar y canalizar recursos financieros hacia los estados y municipios para impulsar la descentralización y el desarrollo regional. Y promover la capacitación del personal de los gobiernos estatales y municipales en áreas relacionadas con la descentralización y la gestión pública. Es crucial señalar que la ley que crea el Fondo Intergubernamental para la Descentralización fue derogada por la Asamblea Nacional en el año 2010. Y bueno, con la derogación de la creación del Fondo Intergubernamental para la Descentralización, estamos hablando que básicamente este fondo como tal ya no existe jurídicamente. El mecanismo de financiamiento para la descentralización y el apoyo a los gobiernos subnacionales ha variado desde entonces. Muchas gracias por su atención.